Con la aparición en el mundo de un brote de virus de alcance global, los estados se han visto en la necesidad de buscar alternativas para su contención. Una de las herramientas de las que disponen son los datos, pero con la aparición de apps que buscan el control de la pandemia, surgen muchas inquietudes en relación al papel del Estado frente a los ciudadanos. ¿Son estas apps un novedoso mecanismo de participación ciudadana? ¿Se ejerce un nuevo tipo de soberanía digital? ¿Qué control existe sobre el uso de los datos de los ciudadanos por parte de los estados? ¿Podría haber violaciones a la privacidad? Trataremos de dilucidar estos temas a continuación. ¿Estamos frente a una nueva democracia digital? ¿Nos estamos interconectando de una manera nueva y diferente? ¿O todo es una ilusión para simplemente obtener información? Así como Google produjo una revolución y transformó las relaciones de poder y de saber vigentes, ¿pueden las nuevas tecnologías crear una revolución en la relación Estado-ciudadano? Es muy probable que la respuesta sea sí. Al analizar el contexto actual, se percibe la presencia de una perspectiva positivista que legitima las relaciones de poder. La app Cuidar es un claro ejemplo de soberanía digital, y esto se comprueba al ser impulsada y asegurada desde el Estado argentino. Difícilmente nosotros podemos tener grados de persuasión o de guía sobre un virus. Lo que nosotros sí podemos hacer es generar todas estas dinámicas para hacer menos plausible la posibilidad de contagio. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso, todas las reactivaciones que se están haciendo durante estos días en las industrias tienen que perseguir y seguir un fuerte protocolo de control sanitario. Y en ese sentido, esas son las prácticas y las políticas que podemos hacer. Y para lo otro nos preparamos, siempre nos preparamos. Acá realmente nadie puede decir que lo peor ya pasó. Esto no es verdad. Alguien que diga eso no está diciendo la verdad. Cuando alguien pone algún dato relacionado a un posible coronavirus o a alguna enfermedad, eso dispara una alerta en el sistema de salud más próximo que tiene, digamos, ¿no? En el sistema jurisdiccional de salud que debe atenderlo. Y ahí en ese panel se toma contacto y se llama a la persona. Bueno, esto trajo algún rebote con algunas cuestiones que no vienen al caso, que estaban dando información falsa con respecto al uso de datos que se iban a hacer de esta aplicación. La verdad, la aplicación anonimiza todos los datos, es decir, son todos datos anónimos. Solamente el sistema de salud ve los datos de aquella persona que pone su estado de salud, que puede ser un potencial infectado. Entonces, desde ahí, digamos, ese dato sí se hace visible solamente para el personal de salud. Si recordamos la legislación argentina digital, esta asegura que las disposiciones de la presente ley tienen como finalidad garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, reconocer a las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra nación, promover el rol del Estado como planificador, incentivando la función social que dichas tecnologías poseen. Cuidar es una aplicación que intenta básicamente resolver tres grandes temas. El primero, poder poner en las manos de la ciudadanía una herramienta simple de diagnóstico que le permita estar mucho más alerta sobre posibles síntomas que pudieran ser sospechosos de coronavirus. El segundo tema es tender un puente entre esas personas y el sistema de salud de una manera ordenada que permitan que esa gente no tenga que ir a visitar una guardia, que no corra riesgo a no ser que realmente lo necesite. El tercero es integrar de una manera muy amigable el permiso de circulación que ya está vigente, que puede llevarse en papel, pero hoy también se puede llevar en tu teléfono celular.
¿Pero estos datos pueden quedar en manos del Estado? La respuesta es sí, siempre y cuando estos datos sean utilizados con fines públicos y se utilicen para beneficios de la comunidad. Ahí radica la diferencia entre posesión de datos por parte de empresas privadas o por parte del Estado. Pero ¿cuál es la política pública que hay detrás de la APP? Primero, proporcionar a las personas un autodiagnóstico. Sí. La segunda es poder saber dónde está ubicada esta persona para poder ofrecerles cuáles son los centros médicos más cercanos a esta persona. Y la tercera es poder brindarle un certificado de circulación que se renueva cada 48 horas, ¿sí? Aparte, hay algo que por ahí se generó un ruido con respecto al hecho de que empieza a saber dónde se mueve la persona o cómo se mueven las personas con esta aplicación. Esta aplicación no solamente permite saber dónde estamos nosotros, sino que existen otras aplicaciones que nosotros normalmente usamos y que dan el mismo tipo de información. Un home banking, una aplicación de un home banking en nuestro teléfono también permite saber dónde estamos ubicados. ¿Por qué? Porque nos ofrece información sobre cuál es el cajero más cercano. A lo mejor existen también aplicaciones de delivery en donde vos tenés que brindarle información para que ellos te hagan la oferta sobre cuáles son los servicios, los restaurantes, los comercios que pueden acercarte servicios hacia el lugar donde vos estás ubicándote. Esta aplicación Cuidar te da la opción de que vos puedas brindar esa información o no. Es decir, si vos no querés indicar a dónde estás ubicado o dónde te estás moviendo, lo podés hacer sin ningún tipo de inconveniente. Por todo esto, la APP Cuidar es un software público que cuenta con control sobre el código, por ende, permite resguardar la información sensible. Al parecer, con apps como las que estudiamos, las nuevas tecnologías están mostrando lo que podría ser una revolución en la relación Estado-ciudadano. Como lo señalaba Suazo, los estados estarían replicando el modelo exitoso de compañías del sector privado con herramientas dirigidas a la minería de datos, donde estas apps encajan perfectamente. Sin embargo, hay nociones que se contraponen. Mientras una matriz se expone a las tecnologías como técnicas que proporcionan innovación y progreso, un sector de la sociedad indaga sobre el uso de la información que el usuario registra en estas plataformas, aún más en casos como este, donde son los estados los que la controlan. En el caso colombiano, el gobierno defiende el uso de las redes en general y de esta plataforma en particular, con un discurso de construcción de democracia por la vía digital. La estrategia de fortalecer hoy en día la democracia, de recibir y analizar todo lo que necesita el gobierno nacional, pasa muchas veces de los ciudadanos al gobierno a través de las redes. La democracia del siglo XXI es una democracia digital. Como lo señala Alex H., así como el Estado debe garantizar la seguridad de los habitantes de su territorio, también debe garantizar derechos en relación a nuestra identidad electrónica, como los datos personales y los de uso público. Frente a las críticas del uso de datos, el gobierno asegura que no hay ningún riesgo. Eso es una información que está encriptada, con seguridad, guardada y que no es ni podrá ser utilizada por ninguna otra entidad del Estado. Aquí ante todo tenemos y se protege la libertad y se protege la confidencialidad de la información. Los mapas que se presentan es bajo los protocolos de información anonimizada. Eso no permite identificar de manera individual a las personas. Esto se está trabajando obviamente pues con todos los estándares de seguridad y calidad en el manejo de la información. Pero en Colombia, entes no gubernamentales como la Fundación Carisma no están muy convencidos sobre la seguridad de estos datos. Después de que nosotros publicamos nuestro informe sobre seguridad digital y privacidad, apareció quién iba a ser el responsable de los datos, expresamente en los términos de uso. Y dicen el INS y el gobierno nacional. O sea, esto está a cargo del INS y del gobierno, pero con una expresión así. Y no se preocupen, tomaremos medidas de seguridad adecuadas, una cosa así. Cuando tú miras los estándares en otros países, eso no basta. O sea, te explican cuál es el modelo de seguridad que aplican, quién en qué momento tiene acceso, porque eso de que el responsable es el INSS y esto, sí vale, pero si uno mira el plan de respuesta epidemiológica, los actores son muchísimos. O sea, las EPS, las IPS, temas de rastreo, hay un montón de actores. Si quieren comprobar cuarentenas, pues van a tener que incluir a la policía. Entonces, a mí no me basta con que me digan, tranquila, que el INSS y el gobierno nacional, cuando no me están mostrando
el ciclo del dato. Otros sectores, como desarrolladores y creadores de startups, defienden las bondades de las apps, como por ejemplo los datos que se desprenden de la geolocalización. La geolocalización lo que me da es la posibilidad no solamente de tener la ubicación en un punto, sino de saber esa persona por dónde se va moviendo. Es decir, que si yo tengo una información continua de la data de geolocalización de cada celular y de muchos celulares, yo podría tener el comportamiento de por dónde se van moviendo una o múltiples personas a lo largo pues, de una ciudad, a lo largo del tiempo, el tiempo que yo quiera medir. Y eso es lo que realmente han venido haciendo los gobiernos, utilizando la data de la geolocalización de muchos celulares para poder entender fenómenos de movilidad. Pero también subrayan que no es claro el uso que los gobiernos hacen de los datos. Defiendo la tecnología y defiendo totalmente, digamos que el propósito que percibe el gobierno para hacerlo. Ahora, me parece increíble que lo haga, lo que pasa es que pues, yo desconfío del gobierno, son dos cosas diferentes. Confío en la tecnología, más desconfío de quién está usando la tecnología. Y el control se hace más difícil cuando el código de la app está cerrado, según la Fundación Carisma. La cosa que hacen bien y es adoptar software libre. Tú lo miras, incluso la OCDE, pues para no mencionarte, por supuesto, organizaciones de sociedad civil y comunidades de software libre que van a estar a favor del software libre por un tema de auditabilidad del código, en un código que estás desarrollando de afán. El permitir la auditabilidad del código da garantía, digamos, de transparencia y de rendición de cuentas y incluso de participación ciudadana, de permitir que haya un desarrollo compartido de afán. Eso que hacen bien, lo cubren con no publicar el código. Nuevamente, si estamos siguiendo el ejemplo Singapur, Singapur tiene el código público, Colombia no. Es claro que los grandes monopolios de Internet basan su modelo de negocio en la recolección y el manejo de los datos. Como lo señala Nick Srnicek, los datos son un material que se extrae, se refina y se usa de distintas maneras. Pero en nuestro caso, son los estados los que controlan los datos provenientes de las apps analizadas en este trabajo, por lo cual la ciudadanía espera que sus datos sean usados solo para la preservación de la salud pública y fines propios de los estados.